Bienvenidos a esta hora del conversatorio. Le hemos titulado este conversatorio de las tinieblas a la luz. Y la idea es hablar acerca de precisamente de eso, ¿no? Del llamado de Dios a nuestras vidas. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. Gracias primeramente a Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor, por darme esta oportunidad de exponer la palabra, y le hemos titulado a este conversatorio de las tinieblas a la luz. Y yo quiero empezar definiendo lo que es para mí las tinieblas. Las tinieblas son este pecado que oscurece nuestro corazón. Y en contraste tenemos a la luz, que la luz no es más que Jesucristo, como el sol espiritual que llega a nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, si el sol no existiera, si el sol no estuviera para nosotros, pues simplemente no pudiéramos existir. Es lo mismo que pasa con esa luz, el sol espiritual. Si Jesús no estuviera en nuestras vidas, nuestra vida espiritual estaría muerta. Así es. De hecho, algunos han definido las tinieblas o la oscuridad como la ausencia de la luz. Y es aquella situación de vida en la cual existimos sin Dios, precisamente, ¿no? Porque Primera de Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ciertamente todos nosotros, como la Biblia lo enseña, ¿no? Nacemos en un mundo de tinieblas y nacemos ya con esa naturaleza pecaminosa. Y por esa razón necesitamos ser rescatados. Pero a veces, lo mencionábamos en la mañana, a veces vivimos sin darnos cuenta de que estamos viviendo en tinieblas. A veces nos ha pasado situaciones en las cuales vivimos con poca luz, y cuando a alguien se le ocurre encender la luz, decimos, oh, qué bueno, ¿no? Porque ya veo más claramente. Bueno, así somos nosotros también. A veces vivimos, existimos, el mundo existe, pero no está consciente de que le falta a Dios en su vida. Sí, la oscuridad lo que hace es que es como en un cuarto oscuro, ¿no? Tú apagas la luz y simplemente andas desorientado, andas desubicado, te produce descontrol, incluso te produce temor. Y yo quiero, ahora que lo mencionábamos, quiero traer un pasaje de Juan 8:12, que es donde quiero que me acompañen con sus Biblias. Juan 8:12. Juan 8:12. Lo voy a leer, dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este pasaje, cuando yo lo estaba leyendo, a mí me identifiqué muchísimo por lo que estamos hablando, ¿no? Andar primero en un mundo de tinieblas, lo que acabamos de mencionar, en un mundo de pecado, en un mundo en el que tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto, porque no puedes ver más allá de la oscuridad. Y de repente, en la segunda parte del versículo, cuando dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, seguir a Jesucristo, seguir a Cristo, es confiar en Él, pero también es obedecerle a Él. Es el Cristo completo, no es... pasa como esto que a veces hablamos, lo conversamos en la mañana, de que es como si me invitas a tu casa y dices, no, pues que pase Omar, pero que se quede Luna allá afuera. Es sumamente difícil aceptar por partes, porque yo soy Omar Luna, ¿no? Y lo mismo pasa con Jesús. Nosotros queremos la parte buena de Jesús, queremos la parte buena del Dios, y nosotros no queremos obedecerle, nosotros no queremos desprendernos. Jesús lo dijo, en algún momento le dijo, no cualquiera puede ser mi discípulo, aquel que quiera hacerlo, que cargue su cruz y que me siga. No sé si quieras comentar algo sobre eso. Sí, hace algunos años en el movimiento evangelístico, evangelicalismo, mencionaban que alguien podía recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Se decía entonces, tú puedes recibir a Jesús, puedes recibir la salvación, puedes ir a la gloria, y si quieres puedes obedecer, y si no quieres no puedes obedecer. Y hacían esa diferencia, esa dicotomía en Jesús, como decir, Él es Jesús como Salvador y también como Señor, y tú puedes recibirle como Salvador y Señor no. Pero como mencionaste, no podemos separar, ¿verdad? De decir, Jesús recibe una parte y la otra parte la rechaza. Lo recibimos completamente. Claro, la segunda parte de este versículo que acabamos de leer dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo que entendemos ahí básicamente es que
no seguiremos practicando el pecado de la misma manera en que lo hacíamos anteriormente. Esto no significa que no vamos a seguir pecando. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa en el que por esta misma naturaleza todo el tiempo debemos de estar caminando siempre con el Señor, porque cuando pecamos, pecamos de una forma distinta. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, cualquier pecado que cometamos, es más, antes ni siquiera nos dábamos cuenta del pecado menor, ¿no? En algunas ocasiones le hablé mal a mi esposa, le grité a mi esposa, le alcé la voz a mi esposa. Tal vez eso, antes de que conozcas a Cristo, pasa como una reacción muy natural, pasa como una defensa, pero cuando ya aceptas a Cristo en tu corazón, esta parte que viene en ti de decir, creo que esto no es lo correcto, creo que esto no es lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, andar en las tinieblas es prácticamente vivir, pero con el pecado más alejado, tratar de alejarlo un poco más de nuestras vidas. Sí, precisamente en este versículo se usan esos dos verbos, ¿no? Seguir a Cristo lo que implica no solamente estar, sino es una acción constante de seguir. Y tal vez alguien puede decir, es que yo soy cristiano, yo estoy en Cristo, y la idea no es solamente estar en Cristo, sino seguir a Cristo, lo cual implica, como mencionaste, confianza, es decir, dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en sus palabras y en sus declaraciones y vivir conforme a ellas. Y el otro verbo que también dice aquí mismo, no andará en tinieblas. Tal vez en alguna ocasión visitaremos o estaremos en las tinieblas por alguna razón, ¿no? Porque caímos en un pecado y esto, pero no vamos a vivir ahí o no vamos a andar ahí en las tinieblas. Claro, este pasaje me hizo recordar a mí una lectura que tuve hace ya algún tiempo y que un buen amigo me la recordó recién y encaja justamente con este pasaje. Y es una alegoría o un mito que se conoce como el mito de la caverna, que lo expuso un filósofo griego que se llama Platón por ahí en el 400 antes de Cristo. Y dice que imaginemos que cavamos una caverna y en esa caverna se meten a muchos hombres que jamás han visto la luz del día, pero esos hombres están encadenados viendo hacia el frente y atrás de ellos hay una antorcha, de tal manera que cuando las personas pasan por atrás cargando algunos objetos, lo que se refleja en la pared son esos objetos y la gente lo que ve ahí son lo que creen que son los objetos, hasta que un buen día alguien se puede desatar las cadenas, se da cuenta de que hay una antorcha, sigue la caverna, llega hasta la parte superior y descubre un hermoso bosque, descubre que hay un sol, descubre animales, descubre algo tan maravilloso que lo único que quiere es regresar a la caverna y contárselo a las personas que están ahí. Llega, pero como está oscuro y llega así todo turbado por haber visto el sol, la claridad, llega dando tumbos y las personas empiezan a reír y él les cuenta de lo que ha visto y estas personas no le creen. Enojado, esta persona desata a todos los que están ahí encadenados y aún así estas personas siguen creyendo que el reflejo que ven en la pared es lo real. Se burlan y se mofan de la persona que les cuenta esto. Se mofan, lo maltratan y lo terminan matando. Eso es algo que me recuerda a mí mucho, aparte de lo que nosotros vemos en el glorioso Evangelio, y que me lleva a pensar en otro versículo que es el que quiero que me acompañen, que es el Juan 3, del 19 al 20. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, comentábamos en la mañana que un hombre que fue un científico, pero él fue un hombre ateo. Y ahorita hablamos un poquito de la ciencia y la fe también, de lo que has leído ahí. Pero este hombre, Steve Hawkins, él decía, y sacó una frase muy célebre entre los ateos, que decía, la religión es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la oscuridad. Haciendo referencia a que muchas veces nosotros somos enseñados así, ¿no? De que
¿Tienes miedo? Pues ponte a orar, ponte a rezar, haz esta oración o busca el salmo tal. Y se nos enseña que la religión o que Dios solamente es aquello que nos puede ayudar para salir del miedo que tenemos a la oscuridad. Pero precisamente otro gran pensador cristiano, John Lennox, este hombre es catedrático en Oxford y un buen matemático, más o menos del mismo nivel, ¿verdad? Y él dijo, le respondió con una frase parecida: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la luz. Y cuando yo leí eso, recordé lo que Jesucristo dice aquí, que las personas no buscan la luz porque tienen miedo de que cuando lleguen a la luz, sus obras estén manifiestas y entonces mejor siguen viviendo así como están. Dicen, yo prefiero vivir así porque si me acerco a Dios, si me acerco a la luz, sé que mis obras serán manifiestas y mejor prefiero vivir así. Sí, otro gran pensador y escritor, Chesterton, dijo que uno de las cosas más complicadas es que cuando alguien no cree en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Eso es muy cierto. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, te conviertes en tu propio Dios. Te conviertes en una persona que no le teme a nada, que no sigue una línea de conducta, por así decirlo, por mencionar nada más a Dios como el rey, como esta parte moral. Pero lo que mencionas es muy cierto. Muchas personas creen que ser cristiano, que seguir a Dios, no es inteligente. Le preguntaron a una persona, oye, ¿tú por qué crees en Dios si eres muy inteligente? Y dijo, precisamente por eso, porque soy muy inteligente. Hay una inteligencia creadora que fue la que hizo el universo y no me estoy poniendo a mí ese título. Déjame contarte, la última vez que yo inicié leyendo algo, inicié siempre creyendo a partir de la ciencia. Los últimos 100 premios Nobel, son cada año, en los últimos 100 años, el 90% de los premios Nobel en biología, en química, en física, el 90% son teístas. Significa que creen en una deidad. No digamos Jesucristo, pero creen en una deidad, creen en alguien superior que creó el mundo. Otro físico dice, de la nada, nada sale. Y si de la nada, nada sale, entonces hubo un creador que dio origen a todo el universo. Y si hubo un creador que dio origen a todo el universo, ese creador es capaz de convertirse como nosotros para venir y vivir entre nosotros, para amarnos entre nosotros y para darnos su infinito amor y perdonarnos de todos nuestros pecados. Esa es la parte como yo fui entendiendo. Para mí, el llegar aquí hasta ahora fue a partir de ese descubrimiento, de empezar a leer. El 90% de esas personas son teístas, en contra de las personas que son premios Nobel de literatura, de cosas de letras. Ellos son menos. Quiere decir que el ateísmo no es una cuestión de ciencia, el ateísmo es una cuestión de letras, de alguien que cree de lo que piensa. Los hombres más inteligentes terminan siendo teístas. También creo que fue Blaise Pascal, también un buen científico. Él decía, un poco de ciencia te aleja de Dios. Y es donde muchos se quedan. Pero dice, mucha ciencia te regresa a Él. Entonces no hay escapatoria. Y la ciencia y la fe no están peleadas, ¿no? Tú llegaste al entendimiento leyendo algún libro, Evidencias Científicas, ¿cómo se llama? Sí, bueno, yo empecé a tener esos primeros acercamientos con el Señor a partir de ahí, a partir de leer este tipo de libros, de leer un poco de filosofía, de leer un poco de ciencia, de cómo entender al mundo, al universo. Pero en la parte espiritual, yo igual, como dice el versículo, yo vivía en tinieblas. Yo soy una persona, todavía puedo decir, porque lucho con mi pecado todos los días. La arrogancia era como uno de los pecados más grandes, la lujuria. Eh, Viví mucho tiempo arraigado al pecado, haciendo de mi vida el pecado, en las tinieblas completamente. Y yo no recuerdo en qué momento me convertí al Señor, en qué momento Él me buscó, Él me encontró, como dice la canción. No sé qué sería de mi vida si Él no me hubiera encontrado. No sé dónde estaría ahora si Él no me hubiera perdonado. Porque yo sentí que mi vida fue como cuando tu hijo va a cruzar la calle y ves que viene un carro, pues tú no le dices a tu hijo, hijo,
ten cuidado, viene un carro. Tú agarras y lo jalas de los cabellos, lo empujas, haces lo que tienes que hacer, pero lo traes hacia ti. Ese fue el llamamiento que yo sentí que Dios hizo conmigo, porque fue de repente, fue en un momento de desesperación, en un momento de desolación, en un momento de tristeza, en un momento de profundo vacío espiritual. No sé si me encontró llorando, no sé si me encontró rezando, no sé si me encontró, no sé en qué circunstancias me encontró el Señor, pero Él vino a mi vida y Él me encontró. Y desde entonces yo me gozo todos los días con Él, me gozo leyendo su palabra, me gozo viniendo y congregándome en una iglesia, me gozo disfrutando lo que Dios en su infinita bondad y misericordia me ha dado. Pues hay mucho que comentar aquí. Por ejemplo, comentaste algo muy interesante. Mencionaste que vivías en tinieblas por la arrogancia, ¿no? Y eso es algo interesante que hay que recalcar, porque muchas veces pensamos que las tinieblas solamente son pecados grandes, o pecados notorios, o pecados desastrosos, ¿no? Pero también hay personas que viven en las tinieblas que es por causa de la arrogancia, del orgullo, o nosotros mismos, ¿no? A veces luchamos con ese tipo de pecados. La arrogancia, el orgullo, la altanería, la soberbia, la envidia, cosas que tal vez no hacen tanto desastre, pero que dentro de nosotros sí está afectándonos, ¿no? Y es porque, según Corintios, si podemos ver ahí el pasaje segundo a los Corintios 4, que también habla precisamente de las tinieblas y la luz y de las obras que hace, en este caso, el Dios de este siglo, que es Satanás, y la obra que hace el único Dios verdadero. Segundo a los Corintios 4, dice el versículo 3, y aquí podemos hablar un poquito del Evangelio, dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos cómo podemos vivir en tinieblas sin darnos cuenta, porque dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de esas personas y no sabían, o nosotros tampoco sabíamos que estábamos en tinieblas hasta que lo que sucedió fue lo que dice aquí el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, hasta que Dios encendió la luz y Dios nos dio vida eterna. Y Dios, como dice, nos jaló y nos hizo entender nuestra necesidad de Él y el Evangelio. Y aquí podemos pensar un poquito del Evangelio. ¿Cómo podemos definir el Evangelio? Bueno, el Evangelio es, en esa traducción, como las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias, lo que se nos viene a decir. En esa misma parte de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5:21, para mí es como la parte que resume y cuando yo encontré este pasaje también me asombró mucho y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo soy el segundo. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Una buena noticia. Pero para entender la buena noticia necesitamos saber cuál es la estructura o cuál es el trasfondo en el cual vivimos, porque, por ejemplo, y esto lo comentábamos también porque es lo que está sucediendo, si ahorita les comento, ¿saben que ya llegó la lluvia al área de Los Ángeles? Tal vez hay personas que van a entender la gran bendición que sería eso, y tal vez hay personas que ni les va a importar, porque van a decir, pues no tiene ningún caso que a mí que me dices de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos la mala noticia. La mala noticia es que ahorita hay un incendio muy fuerte allá y está devastando muchas casas y mucho terreno. Y entonces, si no entendemos lo que está sucediendo, la buena noticia no es tan buena noticia. Y así a veces que nosotros le decimos a la gente, mira, Dios te ama, Dios te perdona y Cristo murió por ti. Y no lo reciben bien porque no les damos el trasfondo, no les damos el contexto, el que es decir, mira, ¿sabes qué? Tú estás viviendo en tinieblas. Oye, pero yo no he asesinado a nadie, yo no robo, yo no soy un borracho, yo no soy... No, pero todos hemos pecado.
Y por esas tinieblas estamos separados. Esa es la mala noticia. Sí, también Pablo le escribe a los romanos, le dice, por cuanto todos pecaron, estamos instituidos de la gloria de Dios. Y eso es importante recalcarlo, es decir, no porque yo venga a la iglesia, no porque yo lea la palabra, no porque yo me esté congregando, significa que ya estoy libre de pecado, significa que ya eh, no voy a caer nuevamente en la tentación. Es una lucha constante. El Señor nos permite caminar con Él, tenemos que caminar con Él y tenemos que ser obedientes con Él. Lo que tú mencionas de la cuestión del Evangelio, a mí me hizo pensar y me hizo recordar en Mateo cuando el Señor le dice a Pedro de que no había pescado nada en toda la noche y le dice, entra, ve y tiende tus redes. Simplemente le da esa instrucción. No le dice, ve y vas a pescar 100 peces. El Señor le dice, ve y tiende las redes. De lo demás se encargó Él. Así creo que tenemos que hacer nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón. Solamente tenemos que lanzar nuestras redes, darle un mensaje a la persona que tengamos cercana, porque seguramente Dios es el que va a obrar, ¿no? No recuerdo bien el pasaje, pero dice, Pablo sembró. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Exactamente. Entonces, eso es lo que creo que nosotros tenemos que hacer con el Evangelio, llevar la noticia y hacerle saber a todas las personas de que hay un Dios, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque pensamos que vienes a la iglesia y te vas a sanar, vienes a la iglesia y tus problemas se van a quitar, vienes a la iglesia y ya no vas a pasar ninguna situación difícil. Creo que estamos equivocados y esa es la misión por la que venimos a la iglesia. A la iglesia tenemos que amar a Dios de una forma diferente, tenemos que glorificarle a Él. El primer mandamiento del Catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Exactamente, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es vivir para glorificar a Dios y gozarse de Él. Ese es el fin principal. No tenemos que venir a la iglesia porque le vamos a decir a alguien, vete a la iglesia y ahí tus problemas van a desaparecer. No, eso va a pasar, porque Dios en su infinita bondad lo hace, porque son los frutos, el fruto del Espíritu que hablamos. Ahí viene la luz. Y ahí viene la luz. Así es. Sí, hay que tener cuidado con dar un falso evangelio. Y creo que a veces nos ha sucedido que dejamos de compartir, dejamos de hablar porque nos deja de impactar el evangelio. Y es porque dejamos de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de meditar en su amor, meditar en su gracia y recordar de dónde nos ha sacado Dios, ¿no? Y cuando dejamos de ver ese gran amor que Dios nos tiene, dejamos de impresionarnos y el mensaje deja de ser impactante para nosotros y por ende no lo compartimos. En la semana que tuve de vacaciones leí un libro que escuché leí una frase muy bonita que dice, cuando se toca la cuerda del Evangelio, esta nunca deja de resonar en el corazón. Todos vemos a la luz del Evangelio, ves una película, ves una situación, ves tu vida, y siempre debe estar presente el Evangelio. Creo que eso es algo muy característico que debe ser entre nosotros los cristianos. El Evangelio siempre, siempre debe resonar en nuestro corazón, y es una práctica diaria. En la forma de vivir. Porque cómo tratar la relación matrimonial, ¿dónde lo aprendemos? En la Biblia, pero principalmente en el Evangelio, ¿no? Cómo tratar a nuestros hijos en el Evangelio. Cómo respetar a nuestros padres también, pues en el Evangelio. Ahí vemos este cuadro de cómo vivir nosotros constantemente e incluso cómo tratar con nuestros prójimos, porque a veces cuando no queremos perdonar, no queremos amar, no queremos servir, es porque hemos olvidado el Evangelio, que se trata de que Dios nos ama, Dios nos perdona, e incluso Dios también nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, la salvación es personal. En muchas ocasiones yo he platicado con algunas personas y han tenido a bien comentarme situaciones personales. Y yo quiero decir que, de verdad, la salvación es personal. Si tu esposa en ese momento por alguna situación te dice algo que te ofendió, nuestro impulso es siempre contestar, porque me alzaste la voz, te alzo la voz. Pero recordemos que la salvación es personal. Yo tengo que reflejar a Cristo todos los días. Yo tengo que reflejar lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha transformado, como dice Pablo, de gloria en gloria. Y entonces, cuando tú traes el Evangelio antes de
de actuar es cuando tu vida va transformándose. Eso es lo que yo puedo decir que el Evangelio ha hecho en mí al día de hoy. ¿Y qué es, o cómo podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz? Pues solamente es por la gracia, ¿verdad? A veces nos enfocamos en vivir una vida que no tenemos y es cansado. Por eso yo he conocido a algunos cristianos que viven tratando de dar fruto por sus propias obras, pero llega el tiempo en el que se cansan y dicen, ¿sabes qué? Y es muy común esta frase, la vida cristiana es muy difícil. Y el asunto es porque lo quieren vivir en su propio esfuerzo y no por la gracia de Dios. Es que, bueno, es que es muy común porque es muy cierto. Yo digo que es cierto porque es cierto desde el punto de vista Humano. Sí. Porque nosotros lo que no queremos es desprendernos de nuestra soberbia, lo que no queremos es desprendernos de nuestros dioses, lo que no queremos es olvidarnos de nosotros mismos. Hay un libro muy famoso de Timothy Keller que se llama Autoolvido y habla precisamente de eso. Tengo que desprenderme de mí. Es lo más difícil de la parte del cristiano, creo, decir, ya no soy yo, es Jesús y es Dios quien habita en mí y a través de mí lo voy a reflejar a Él. Eso es lo más difícil, creo, que nosotros, y quiero decir con esto que no estamos del otro lado, es de gloria en gloria, día a día, ¿no? Sí es difícil, sin embargo es la única parte difícil, porque ahí Jesucristo dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dice que hallaremos descanso para nuestras almas, sobrellevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El asunto es que si queremos llevar el yugo nosotros mismos, es imposible y muy difícil. Lo más difícil es renunciar a nosotros mismos, es decir, Señor, yo no puedo, yo no soy suficiente. Y esto nos pega mucho en el orgullo, en el ego, en el yo, ¿verdad? Es que yo no me puedo humillar, yo no puedo decirle a Dios, sabes que yo no puedo. Es lo que más nos cuesta como seres humanos, porque queremos llevar las cosas nosotros mismos, la dirección de nuestra vida, la dirección de nuestro temperamento incluso. Pero cuando nos rendimos a Él y dejamos que Él haga en nosotros, entonces de una forma espiritual se convierte en algo fácil. Pero la parte difícil sí está complicada. Es como cuando Jesús le dice, cuando Jesús le dice a Nicodemo que se requiere volver a nacer y no lo entiende. ¿Cómo es posible que me tenga que volver a meter al vientre de la madre? Volver a nacer en el espíritu. Es desprendernos de esta parte corpórea y pensar más en el espíritu. En 2 Corintios también dice que cuando tú hablas de cosas de Dios o hablas de cosas del espíritu, cualquier persona no te va a entender o te va a tomar a loco, porque no se pueden entender cosas del espíritu con el cuerpo ni cosas del cuerpo con el espíritu. Ajá. Así es, son dos cosas muy diferentes. Y a veces queremos entender la vida espiritual conforme a este mundo. Y es a donde quería llegar hace rato, que ¿cómo podemos pasar de las tinieblas a la luz? No es algo que nosotros podemos fabricar, es algo que Dios hace en su gracia y en su misericordia. Colosenses 1 lo dice claramente, que es la obra de Dios en nosotros. Dice versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, a Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Habla otra vez de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos cómo Dios hace este trabajo, como lo mencionabas ahorita, de rescatarnos, y Él lo que hace no solamente es que nos rescata del peligro, sino que nos traslada y nos pone en un lugar seguro, el reino de su amado Hijo. Nos libra de las tinieblas. O siempre nos usa para su ministerio. Recordé también voy a contar la historia de un joven de por ahí del año 400, pero ahora sí después de Cristo, nació en el norte de África, su padre era pagano, su madre muy devota, su madre oraba todos los días porque este joven era soberbio, este joven era arrogante, este joven era un libertino, sexualmente caía en lujuria, y su madre oraba todos los días porque se convirtiera al Señor. Y pues
como todos, creo que como muchos de nosotros que tuvimos esta vida, pues simplemente no hacemos caso y andamos en nuestra arrogancia, en nuestro ego. Este joven se fue a Milán y en Milán pasó por varias, incluso sectas, varios lugares, varias formas de vida, que en un momento él decidió seguir al Señor, pero este joven era, como lo mencioné, era lujurioso, ¿no? Era tan lujurioso que cuando se empezó a convertir al Señor, decía, Dios, dame castidad y continencia, decía él, pero no todavía. O sea, espérame tantito más, ¿no? Era como que sí quiero ser santo, sí quiero seguirte, Dios, pero dame chance de seguir pecando. Entonces, en una de estas charlas que tenía con su maestro, eh, eh, este hombre empezó a sentir unas ganas inmensas de llorar, salió corriendo, se sentó bajo una higuera y sus lágrimas brotaban y él describe en su biografía que eran muchas lágrimas y dice, y Dios, tú te gozaste con eso. Y de pronto escuché a unos niños cantar que decían, toma, levanta y lee, toma, levanta y lee. Este hombre pensó, dijo, ¿dónde escuché eso? No había escuchado en ninguno de los libros, ni lo había escuchado en ningún lado. Entonces lo que hizo, y él entendió que era un llamado del Señor, regresó a donde estaba con su maestro, recogió el primer rollo, porque en este entonces eran los rollos del Evangelio, abrió Romanos, abrió un libro de Romanos, quiero que me ayuden a buscar, ahorita es Romanos 13, del 13 al 14, y él encontró que decía, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre cuenta de que en ese momento el maestro lo entendió y le siguió leyendo y decía, recibid al débil en la fe. En ese momento él sabía que el Señor había llegado a su vida. Corrieron a decirle a su madre y su madre con lágrimas decía, yo le pedí al Señor que te acercara a ti, pero ha hecho más de lo que yo le he pedido, ¿no? Este hombre se convirtió en el teólogo, uno de los teólogos más importantes de los últimos 1500, 1600 años, y es nada más que Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, si lo han escuchado o si han escuchado de Calvino, Calvino se ha inspirado en Agustín de Hipona y es un mensaje de cómo el Señor nos usa, nos saca de las tinieblas a la luz, pero nos saca con un propósito. Es como cuando oramos, ¿no? Dios mío, yo quiero estar bien, Dios mío, quiero que mi hijo se rescate de la drogadicción, quiero que mi hijo se rescate de la borrachera, de la homosexualidad, de lo que sea, pero ¿cuál es la finalidad? Debe ser siempre para darle gloria a Dios y gozarse en él. Así es. Para eso precisamente somos salvados. Allá en Efesios 1 dice que nos ha salvado y nos ha rescatado para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para dejar de vivir conforme a este mundo, vivir para nosotros mismos y vivir para Él, vivir para Dios. Que lo que hagamos sea para darle gloria y honra. Y como aquí lo menciona, ¿verdad? Andemos como de día, porque precisamente ya somos nosotros de la luz. Vivimos en un mundo en tinieblas, pero Dios nos ha rescatado y nos ha llamado a la luz, y nuestro deber ahora es andar como de día. Sí, lo que a mí me pasó, yo creo que muchos se pueden identificar conmigo. Yo soy originario de aquí, de Huatulco, y siempre es el temor de ir a pensar la gente, ¿no? Cuando me vea en la iglesia, cuando me vea o cuando me escuche hablar del Señor, ir a pensar la gente que va a decir, ah, mira, pero él, antes y ahora, ¿no? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Suele pasar, y suele pasarnos porque seguimos pensando en la carne, no seguimos pensando en el espíritu. Pablo le dice a los corintios, yo ya no los veo con la carne, sino los veo y los juzgo con el espíritu. Y precisamente trayendo a Agustín de Hipona, con esto que vivió, escribió esto que me identifico también, dice, ¿repruebas mis faltas pasadas? Yo soy más severo conmigo. Lo que tú censuras, yo lo he condenado. Son faltas del pasado, conocidas sobre todo en esta ciudad,
Fue aquí donde me comporté mal, lo reconozco. Ojalá no hubiese sido lo que fui, mas lo que fui pertenece ya al pasado. Ahora lucho contra las malas sugestiones, libro un combate cotidiano casi incesante contra las tentaciones del enemigo que quiere derribarme, mas gimo y clamo a Dios en mi debilidad. Bien sabe Él lo que en mi corazón está pasando. Eso es lo que yo creo que a muchos nos pasa y por eso no nos acercamos tanto a la iglesia, porque seguimos creyendo que vamos a ser juzgados, ¿no? Sí, cuando precisamente dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entender nuestra identidad en Cristo nos ayuda a vencer ese temor a la gente, ¿no? Que a veces hay, que a veces tenemos, ese temor a los prejuicios que pudiera haber, porque entendemos nuestra identidad. Que a pesar de que somos pecadores, como dice en Romanos 5, Cristo murió por nosotros y Él nos ama y Él nos perdona y Él nos está santificando, como lo han mencionado, ¿no? De gloria en gloria. No somos santificados inmediatamente, sino que nos está transformando día a día. Sí, lo volvemos a mencionar, es una lucha constante. Incluso yo creo que con esto que voy a decir, si alguien se identifica, no estaré lejos de la realidad, pero parece que hay dos voluntades en uno, ¿no? Una vieja y otra nueva, en la que el enemigo trata de hacerse de la vieja y llegar a la nueva, pero sin duda, creo que en esta lucha diaria nosotros siempre tenemos que encomendarnos a nuestro Señor, porque es el único que puede ayudarnos a encontrar esta luz. De hecho, en el principio 1 del discipulado se menciona eso, ¿no? Que pues todavía tenemos vestigios del viejo hombre y tenemos el nuevo hombre en nosotros. Pero ¿por qué hay muchos cristianos, habemos cristianos que tal vez tenemos muchos años en el Evangelio, pero mostramos como, como que si no lo estuviéramos, ¿no? Como si no conociéramos a Dios. Y el asunto es porque tenemos vestigios o tenemos las dos naturalezas, como se menciona, pero ¿cuál es lo que alimentamos más? Si alimentamos más la carne, el viejo hombre, en el momento de la prueba, eso es lo que va a salir, pero si alimentamos más el nuevo hombre, el espíritu, el hombre espiritual, entonces estará más fortalecido. Es la importancia de Sí. leer diariamente. Nosotros debemos anhelar la palabra y el mensaje de Dios, como se escribe me parece que es la primera carta de Pedro, como el niño recién nacido anhela la leche, me parece que es la leche espiritual, la leche materna. Así nosotros debemos anhelar el conocer y escudriñar las escrituras, aprender de la palabra. Imaginemos ese niño recién nacido, pues todo el tiempo quiere estar pegado al pecho de su mamá. Así nosotros, a mí me pasa, ¿no? Todo el tiempo quiero buscar un espacio para leer, para llenarme del Señor. Y yo creo que, como lo comentaba la vez pasada, si ya tenemos mucho tiempo en el cristianismo, yo le pido a Dios que si me da, que me permita caminar con Él el resto de mi vida y que nunca me pierda yo este entusiasmo por llenarme, por alimentarme de esa leche que es la palabra del Señor. Hay dos cosas que quiero comentar aquí. Una es que Pedro le escribe a personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, que estaban sufriendo por causa de su fe. Pero a veces vemos el texto como, eso es solo para los nuevos creyentes que deseen la leche espiritual no adulterada. Porque dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pero él le dice a los que ya tienen años en el cristianismo, que su deseo debe de ser como el de un niño recién nacido. No solamente es para los recién convertidos, sino para todos nosotros. No importa si tenemos 10, 15, 20 años, no importa si hemos leído la Biblia 10, 15 veces, ojalá. Pero que aún así digamos, yo deseo la palabra de Dios, como un niño recién nacido desea la leche espiritual. Esa es una cosa. Y la otra, que también quisiera aquí, pues si no te incomoda hacerlo público, hace unos días, como por noviembre, recuerdo la fecha, fui a tu casa al discipulado y te vi muy relajado. Te dije, oye, hoy te veo muy relajado, ¿no? Porque no venías del trabajo, o sí venías, pero dijiste, es que ayer descansamos. Creo que ayer pasamos el 20 de noviembre. Y me impresionó lo que dijiste. No te lo dije y ya te lo quiero comentar.
A mi esposa sí le comenté. Me impresionó que tú dijiste, ya quisiera que llegara el tiempo para ya no trabajar más y dedicarme, y yo pensé que él iba a decir, dedicarme a viajar, a disfrutar de lo que he hecho, dedicarme a... Y me impresionó tu respuesta, dijiste, y dedicarme a leer, dedicarme a aprender de Dios. Eso me impresionó bastante. Yo se lo pido a Dios todos los días que me haga un espacio para eso. Y no nada más aprender, no nada más, la vez pasada, no recuerdo el nombre de la persona que vino, pero decía que no nada más se quede en información, no nada más se quede que lo que leamos se quede en información, que esa información nos forme, se convierta en formación y que entonces esa formación nos lleve a la verdadera transformación. Porque si leemos, si tenemos, somos una enciclopedia andando, nos convertimos en un fariseo, ¿no? Fue mi pastor Elías que lo comentó. La información nos lleva a la formación y esto nos va a llevar a la transformación. Es lo que Dios quiere que tengamos. Sí, también quiero avanzar en esto y decir que ya que tengamos, pues lo importante es compartirlo, lo importante es dar esta buena noticia, lo importante es dárselo a quien tenemos cerca, es compartir, como empezó la alegoría del mito de la caverna, ya vi la luz, tengo que bajar a la caverna, quiero ayudarle a mis compañeros que están encadenados a decirles que allá arriba hay una luz, que allá arriba hay un sol, que allá arriba hay alguien que brilla, hay alguien que nos puede rescatar, que lo que estamos viendo y viviendo no es la realidad que estamos viviendo, hay una verdadera vida espiritual, hay algo real que es Jesucristo, y eso es lo que yo creo que debemos hacer, bajar y compartirles a los demás lo que hemos visto, lo que hemos vivido, porque me parece que también en Juan dice, porque lo que hemos visto y oído es lo que estamos predicando, perdón la frase, pero es más o menos la idea. Sí, que no dejemos de compartir, a pesar de que, como en la alegoría que mencionas, puede haber rechazos, puede haber burlas y mofas de nuestro evangelio, pues esa es la verdad y esto es lo que predicamos. Precisamente Pablo, en un contexto griego y muy filosófico e intelectual en sus tiempos, él decía que su mensaje era para el mundo como locura, pero eso es es el poder de Dios para salvación. El mundo se puede burlar, se puede reír del mensaje que tenemos, incluso puede decir que es arcaico, pero es el mensaje eterno de la salvación que solamente se encuentra en Cristo y Él nos llama de las tinieblas a la luz. Nunca dejemos de compartir el mensaje y el evangelio a las personas cercanas, porque nunca sabemos en qué momento ese mensaje puede hacer o puede permear en las personas. Nunca sabremos en cuando le hablamos al vecino, al hermano, al familiar, al amigo, al colaborador, que le hablemos de Cristo. Nunca sabemos en qué momento Dios va a hacer su obra. Nunca sabemos en qué momento Dios va a actuar. Y esto que estoy comentando, y con esto quiero cerrar, me hizo recordar un canto que, que dice un joven que llega al cielo y dice, soñé que fui al cielo y tú estabas allí, le dice. Caminamos las calles de oro, vimos el mar de cristal y de pronto un joven se acercó y te dijo, amigo, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. La escuela dominical a la edad de 10, tú acostumbrabas a orar antes de la enseñanza y en una de esas oraciones Jesús vino y tocó mi corazón. Y de repente más tarde se le acerca otro joven y le dice, amigo, sé que no te acuerdas de mí, pero quiero comentarte que un día tú estando predicando en la iglesia, entró un misionero y pidió que lo ayudaras y tú no teniendo nada para darle, le diste todo lo que tenías. Yo quiero decirte que Jesús usó esa ofrenda y por eso es que estoy aquí. El estribillo de esta canción es maravilloso porque dice, gracias por darte al Señor, porque si no yo no estuviera aquí. Y es lo que yo quiero agradecer públicamente. De verdad, gracias por darte al Señor. Gracias por hablarme del Evangelio. Gracias. No sé quién fue el primero que me habló, no sé si fue mi esposa, no sé si fue un amigo. Tú llegaste a reafirmar el Evangelio y yo quiero decir que nos sentimos muy orgullosos de tener un pastor 100% entregado a la iglesia, 100% entregado a nosotros, cuidando de nuestras ovejas. De verdad, con esto cierro. Muchísimas gracias. Es un gusto y es solo para la gloria de Dios y por su gracia. Y ese canto, no sé, de alguna manera nos conecta porque yo lo escuché cuando tenía
no sé, no os voy a decir la edad, pero lo escuché en el 2005, ya hace 20 años, en este marzo. Y con este canto yo tuve el deseo de salir a predicar de mi zona de confort. Ya estaba sirviendo en la iglesia, ya estaba ahí hace ya 20 años, ay, qué caray. Ya estaba sirviendo a Dios. Y con ese canto yo tuve el deseo muy fuerte y sentí que ahí fue el llamado de Dios. Incluso tenía dudas porque yo dije, no, es que el que es llamado tiene que ser llamado con un mensaje bíblico, con un versículo, con una predicación, no con un canto. Pero al paso de los años creo que Dios está confirmando el llamado y es un gusto, es un gozo servir. Y siempre le he comentado a los hermanos de la iglesia, para eso estamos, para enseñar, para compartir la palabra, para discipular y para que juntos vayamos edificándonos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Dios te bendiga.